A lo largo de su extensión, la Ruta 5 ha visto pasar vidas, sueños y tragedias. Sus curvas y rectas guardan secretos, sus noches son profundas y a menudo inquietantes. Es un lugar donde la realidad y el mito se entrelazan con una facilidad escalofriante. Entre todas las narraciones que susurra el viento en sus desolados tramos, hay una que se repite con un escalofrío particular. Es una historia que los camioneros conocen bien, un relato que los conductores nocturnos prefieren no recordar. Hablo de la leyenda del taxista fantasma de la Ruta 5. Esta no es una fábula cualquiera, ni un cuento para asustar niños. Es una advertencia, un eco persistente de algo que se niega a desaparecer. Es la historia de un alma en pena, condenada a recorrer eternamente el camino que le arrebató la vida. La leyenda del taxista fantasma de la Ruta 5 no tiene un inicio preciso en el tiempo. Se dice que comenzó hace muchísimos años, en una época donde la Ruta 5 era aún más solitaria. Los detalles exactos se han perdido en el murmullo de las noches. El protagonista de esta historia era un hombre común, un trabajador incansable. Era un taxista, como tantos otros, que se ganaba la vida recorriendo los caminos de Chile. Su rutina era la carretera, su sustento, cada viaje. Pero una noche, la fatalidad lo encontró en un tramo desolado de la Ruta 5. Un accidente brutal, repentino, lo arrancó de este mundo. Su vida terminó abruptamente, dejando un vacío y una historia sin cerrar. Su taxi, un viejo modelo de color amarillo, quedó destrozado en el asfalto. Era un vehículo modesto, pero fiel, que lo había acompañado en incontables jornadas. Ese taxi se convirtió en un símbolo de su trágico final. Desde entonces, se dice que su espíritu no encontró descanso. Su taxi, o al menos su espectro, sigue vagando por la Ruta 5. Aparece en las noches más oscuras, en los tramos más solitarios, buscando algo que nunca encuentra. Fue una noche como cualquier otra, o al menos eso creí al principio. Regresaba a casa después de un largo viaje. La fatiga comenzaba a pesar en mis párpados. La Ruta 5 se extendía frente a mí, interminable y oscura. La lluvia caía con una fuerza implacable, golpeando el parabrisas sin cesar. Los limpiaparabrisas luchaban por mantener la visibilidad, pero el agua era densa, casi una cortina líquida. El mundo exterior se había vuelto un borrón. Para empeorar las cosas, una niebla espesa y pegajosa comenzó a descender. Se arrastraba desde los campos, envolviendo la carretera en un manto blanco y opaco. La visibilidad se redujo a unos pocos metros, creando una atmósfera claustrofóbica. De repente, a través de la cortina de lluvia y niebla, distinguí una silueta. Era un taxi, un viejo modelo de color amarillo, detenido a un lado de la carretera. Parecía abandonado, o quizás en problemas. Mi primer instinto fue detenerme, ofrecer ayuda. La Ruta 5 es un lugar solitario, y dejar a alguien varado en esas condiciones me parecía inhumano. Reduje la velocidad, mi corazón latiendo con una mezcla de preocupación y cautela. Al acercarme, vi a un hombre al volante. Su rostro era pálido, sus ojos parecían vacíos, perdidos en la distancia. No había expresión en ellos, solo una quietud inquietante. Estaba solo, esperando. Me hizo una señal con la mano, un gesto débil pero claro. Necesitaba un aventón, me indicó, hasta el pueblo más cercano. Su voz era un susurro, casi inaudible por el ruido de la lluvia. A pesar de la extraña sensación que me invadía, accedí. Abrí la puerta del copiloto, invitándolo a subir. La decisión me pareció correcta en ese momento, un acto de humanidad en medio de la desolación. El hombre se sentó a mi lado, y un silencio pesado llenó el habitáculo. Era un silencio tenso, cargado de una incomodidad palpable.
Solo el golpeteo incesante de la lluvia y el chirrido de los limpiaparabrisas rompían la quietud. Sentía su presencia a mi lado, pero era una presencia extraña, casi etérea. No había calor, no había el olor a persona que uno espera. Era como si el aire a su alrededor fuera más frío, más denso. Una sensación de ser observado me invadió. No era una mirada directa, sino una percepción sutil, como si sus ojos vacíos estuvieran fijos en mí. La piel se me erizó, un escalofrío recorriendo mi espalda. Intenté iniciar una conversación, romper el hielo, pero las palabras se me atragantaron. Cada intento de hablar se sentía inútil, como si no hubiera nada que decir. El silencio se volvió opresivo. De repente, la radio comenzó a fallar. La música se distorsionó, reemplazada por una estática violenta. Entre el ruido blanco, creí escuchar susurros, voces ininteligibles que parecían venir de ninguna parte. El ambiente se volvió insoportable. La niebla seguía densa, la lluvia no cesaba. La carretera parecía más oscura, más solitaria que nunca. Mi mente comenzó a jugar trucos, o eso quería creer. Fue entonces cuando mi mirada se desvió hacia el espejo retrovisor. Un impulso incontrolable me obligó a mirar. Lo que vi allí me heló la sangre hasta los huesos. En el asiento trasero, donde no había nadie, se formaba una silueta. Era difusa, transparente, como una imagen proyectada en el aire. No era sólida, sino una especie de sombra luminosa. La reconocí al instante. Era el taxista, el hombre que había subido a mi coche. Pero ahora, su forma era espectral. Sus ojos vacíos brillaban con una luz fantasmal. Era él, el taxista fantasma. Un escalofrío paralizante me recorrió de pies a cabeza. El miedo me atenazó, un terror primario que me dejó sin aliento. Mi cuerpo se tensó, incapaz de moverse, incapaz de reaccionar. Intenté gritar, intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Mis cuerdas vocales se negaban a obedecer. Las palabras se quedaron atrapadas, un nudo de pánico en mi pecho. Solo podía mirar, petrificado. La silueta en el espejo retrovisor se desvaneció tan rápido como apareció. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. No hubo un movimiento, no hubo un sonido, solo la nada. El asiento trasero volvió a estar vacío, la oscuridad reinando en su lugar. Era como si mi mente me hubiera jugado una cruel pasada, una alucinación provocada por el cansancio y el miedo. Pero sabía que no era así. El hombre a mi lado, el taxista, seguía allí. Su presencia era tan inquietante como antes, pero ahora la visión del espejo lo había transformado. Ya no era un hombre, sino un presagio. Mi corazón latía desbocado, un tambor frenético en mi pecho. El pánico me impulsó a actuar. Pisé el acelerador con toda la fuerza que pude reunir, buscando escapar de esa situación irreal. El coche se lanzó hacia adelante, cortando la niebla y la lluvia. La velocidad era mi única defensa, mi única esperanza de dejar atrás lo que acababa de presenciar. No había tiempo para dudar. No miré hacia atrás, ni una sola vez. No me atrevía a hacerlo. La imagen de esa silueta transparente estaba grabada en mi mente, y el miedo a verla de nuevo era insoportable. Solo quería huir. El taxista a mi lado permaneció en silencio, inmutable. Su rostro pálido no mostró ninguna reacción a mi aceleración. Era como si todo lo que estaba sucediendo fuera normal para él. Finalmente, llegué al pueblo. Frené bruscamente, el coche derrapando ligeramente en el asfalto mojado. Abrí la puerta del copiloto con un temblor incontrolable en mis manos. El taxista bajó sin decir una palabra. Su figura se perdió rápidamente en la oscuridad de la noche,
engullida por la lluvia y la niebla. No hubo despedida, no hubo agradecimiento, solo un vacío. Me quedé allí, temblando, el motor aún encendido. La experiencia me había dejado exhausto, mi mente luchando por procesar lo que había ocurrido. La realidad se había doblado, se había roto. Desde aquella noche, nunca volví a ver el taxi amarillo, ni en la Ruta 5, ni en ningún otro lugar. Es como si se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo una parte de mi cordura. Pero el recuerdo de esa noche perdura. Cada vez que conduzco por la Ruta 5, especialmente de noche, la sensación regresa. El escalofrío, el miedo, la imagen de esa silueta en el espejo. La Ruta 5 sigue siendo un lugar peligroso, no solo por sus curvas y su tráfico. Es peligrosa porque en ella, la línea entre la vida y la muerte se difumina, se vuelve casi imperceptible. Hay historias que se niegan a morir, almas que se aferran al camino que les fue arrebatado. El taxista fantasma es una de ellas, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Así que, si alguna vez te encuentras conduciendo por la Ruta 5 en una noche oscura y lluviosa, ten cuidado. Si ves un viejo taxi amarillo detenido a un lado del camino, no te detengas. Y si, por alguna razón inexplicable, te encuentras con un pasajero silencioso y de ojos vacíos, no mires el espejo retrovisor. No intentes hablar, no intentes entender. Simplemente acelera, acelera y no frenes. Si te atreviste a llegar hasta aquí, deja tu like, comparte esta historia y suscríbete. Cada semana, un nuevo relato que quizá, y solo quizá, no deberías escuchar solo.